Ojalá puedas mantener como anónima mi historia, por favor. No tengo la autorización de contarla, pero de todos modos lo voy a hacer. Esto que voy a contar le pasó a mi abuelo en el año 2007, en una aldeita de Guatemala llamada Patzal, muy cerca del lado de San Martín Jilotepeque, allá por Chimaltenango. El pueblo de mi abuelo es muy chico a día de hoy. Ese es un lugar donde el progreso tarda mucho en llegar, donde todavía hay caminos de tierra, milpas pegadas a los cerros, y noche donde la luz eléctrica es muy escasa. Mi abuelo se llama Don Anselmo y él fue campesino prácticamente toda la vida, hasta que falleció a sus 93 años de edad. Cuando mi abuelo aún estaba con vida tenía sus tierras de siembra y su casa donde tenía unas cuantas matitas de maíz, unos de frijol, gallinas, 2 perros flacos y un terreno pequeño que cuidaba como si fuera oro. Según se cuenta en esta historia, por ahí del año 2007, mi abuelo ya estaba grande y al no poder cargar a su espalda la siembra como lo hacía de joven, tomó la decisión junto a mi abuela de comprar un burro de carga. La cosa es que no tenía mucho dinero y tenía que saber bien dónde comprar aquel animal que le sirviera y que no fuera para nada caro. Por tal motivo fue al mercado de un pueblo cercano y tras preguntar logró encontrar un animal a buen precio. Lo malo es que ya estaba algo grande, además que el pobre burro se veía triste, con los ojos grandes y aguados, pero tranquilo al final de todo. El señor que se lo vendió solamente le dijo esto a mi abuelo: lléveselo, pero no lo dejes suelto por las noches. Mi abuelo no le dio importancia a aquello que le dijeron. Pensó que lo decía porque el burro podía perderse como cualquier otro animal del campo. Los primeros días todo estuvo muy tranquilo. Es así que mi abuelo se llevó al burro a su casa, donde dice que el burro trabajaba muy bien, comía poco y casi no rebuznaba para nada. Pero como a la semana, mi abuelo empezó a notar cosas raras. Dice que sus perros no se acercaban al corral donde estaba aquel burro guardado. Al contrario, siempre se quedaban viendo desde lejos, con el lomo erizado y gruñendo bajito como si fuera un enemigo. También las gallinas amanecían todas amontonadas en una esquina, como si algo las hubiera espantado durante la madrugada. Eso fue raro, pero nunca le dio mucha importancia más de lo normal. Sin embargo, dice que una noche, mi abuelo se despertó porque escuchó una voz afuera de la casa. Al principio pensó que era algún vecino borracho que pasaba por el camino cercano, porque aquella voz que se oía era como la de un hombre viejo, uno que estuviera murmurando cosas. Pero como esa voz nada más no se iba, mi abuelo se levantó muy despacio, agarró su lámpara y se asomó por una rendija de la puerta para ver de quién se trataba aquel que estaba haciendo escándalo. Y fue en ese momento cuando lo vio. Con la cara llena de horror puro, cuenta que vio como su burro estaba parado en medio del patio, con la cabeza agachada, pero de su hocico salían palabras. No rebuznaba, eran palabras. Mi abuelo decía que se le heló la sangre porque el animal estaba hablando clarito, como una persona rezando entre dientes. Mi abuelo no entendía todo al principio, pero luego escuchó algo que le dio mucho más miedo, pues dice que el burro empezó a decir el nombre de su difunto padre, quien ya tenía años fallecido. En ese momento mi abuelo abrió la puerta de golpe y gritó: «¡Animal del demonio! ¡Largo de mi casa!». Luego agarró el machete que tenía siempre debajo de la puerta por si las dudas y salió corriendo hacia el patio detrás de aquella bestia. El burro levantó la cabeza y, según cuenta mi abuelo, dice que sus ojos brillaban medio raros, como si por dentro tuvieran brasas al rojo vivo. Pero en lugar de atacarlo, él cuenta que el animal se asustó mucho y salió corriendo. Salió disparado hacia el campo, rompiendo unas tablas viejas que tenía como cerca, y se fue corriendo rumbo al camino de tierra. Mi abuelo lo siguió unos cuantos metros con el machete en la mano, todavía temblando del coraje y miedo porque sí lo tenía. Lo último que recuerda mi abuelo de esa noche terrible es que mientras aquel burro huía, este seguía rezando un Padre Nuestro como nosotros lo conocemos a todas luces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Lo decía con una voz muy ronca, humana, como si un hombre estuviera metido dentro de aquel animal. Mi abuelo se quedó parado en medio del camino sin siquiera poder moverse, viendo cómo esa cosa se perdía entre la neblina del monte, todavía rezando cada vez más bajito. Esa noche cuenta que no durmió, se quedó sentado junto al fogón con el machete sobre las piernas, esperando a que amaneciera. Al otro día, antes de irse a la milpa, se fue directo a la iglesia del pueblo. Habló con el padre y le pidió un poco de agua bendita. No quiso contarle todo, solo le dijo que algo malo se había metido en su terreno y quería espantarlo. Cuando regresó, roció con agua bendita la puerta, el corral, las esquinas de la casa, incluso los árboles, y por qué no, hasta los surcos de milpa. También dice que enterró una cruz de madera junto al lugar donde había estado amarrado aquel burro por si las dudas. Desde ese día mi abuelo nunca más volvió a ver aquel animal. Tampoco nadie del pueblo lo encontró, ni vivo, ni muerto. Pero por mucho tiempo, los perros seguían ladrándose el camino por las madrugadas, como si algo pasara por ahí pero no dejara huellas y no dejara verse. Mi abuelo ya no reclamó a la persona que le vendió aquel burro porque estaba completamente seguro que le habían hecho brujería, o sabrá Dios qué fue lo que le hicieron. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Hola comunidad CH. Esto que voy a contar le pasó a mi papá en el año 2013, en una zona de la selva peruana llamada Chapaja, muy cerca de Terapoto, allá en San Martín. En un lugar donde, déjenme decirles, pasan cosas bien turbias y paranormales muy seguido. Mi papá se llama Eusebio Ríos, y en el tiempo que pasó todo esto trabajaba sacando madera y cuidando una chacra de plátano y yuca que teníamos más adentro del monte. Desde joven mi papá se metía solo a la selva, conocía los caminos, los sonidos de los animales, los cambios del clima, y sabía hasta cuándo iba a llover con solamente oler el aire. Pero después de lo que vivió aquella tarde, nunca más volvió a entrar al monte, sin antes persinarse. Ese día había ido a cortar unas varas para arreglar un techo que le habían pedido. Para aquello salió temprano, pero se le hizo tarde porque empezó a llover fuerte y tuvo que esperar bajo unos árboles a que el agua calmara. Cuando la lluvia por fin bajó, el monte se quedó lleno de neblina y mi papá empezó a regresar por el camino de siempre. Según él, ahí fue cuando vio a su compadre Aníbal parado muy cerca de una ceiba. Su compadre tenía un sombrero viejo puesto en la cabeza y una camisa azul que casi usaba siempre. «Compadre, buenas noches. Venga para acá, de este lado», le dijo su compadre Aníbal. «Ese camino está lodoso y yo sé uno más corto para llegar al pueblo. Véngase, vámonos juntos», dice que le gritó su compadre. Mi papá se confió, porque Aníbal conocía la zona, así que simplemente decidió seguirlo. Al principio todo parecía normal, pero después empezó a notar que caminaban demasiado, y por más que lo hacían, nada más no llegaban a ningún lado. Se dio cuenta que pasaban junto al mismo árbol torcido, las mismas piedras cubiertas de musgo, los mismos troncos caídos, y aún así no llegaban a ningún lado. Mi papá se detuvo varias veces, pero su compadre le decía que siguiera, que ya faltaba poco para llegar al pueblo. Ahí fue cuando mi papá sintió ese frío raro en la espalda, pues no era frío de lluvia, era como si alguien le hubiera soplado dentro del cuello. Miró al suelo y se dio cuenta de algo que le hizo apretar mucho el machete, pues donde él pisaba dejaba huellas hundidas en el lodo, pero su compadre no lo hacía. Él caminaba sobre el barro como si no pesara nada. Mi papá quiso ser como que no se había dado cuenta y siguió caminando muy despacio, pero empezó a rezar bajito por si las dudas. Entonces la figura de su compadre volteó a verlo, pero no giró su cuerpo, únicamente volteó la cabeza y le dijo con una voz que sonaba muy fea lo siguiente: «No rece, compadre, que aquí de eso nada sirve».
Mi papá supo en ese momento que eso que estaba enfrente de él no era su compadre Aníbal. Más bien recordó lo que los viejos del pueblo siempre contaban acerca del Chuyachaki, ese espíritu del monte que toma la forma del inconocido para perder a la gente. Según se cuenta y dicen que si uno lo sigue por demasiado tiempo, ya no encuentran el camino de regreso, y supo que quizás esa cosa que estaba enfrente de él era aquella entidad y no era su compadre. Mi papá quiso correr, pero cuando volteó, dice que el sendero nada más ya no estaba y solamente era puro monte cerrado. La criatura se empezó a reír bajito, como si se estuviera burlando de mi padre. Entonces mi papá recordó algo que le decían en el pueblo también. Cuando el monte te quiera confundir, busca agua, porque el agua no repite nunca camino. Así que se quedó quieto, cerró los ojos y escuchó bien. Entre los grillos, las hojas y esa risa malvada de aquella entidad, alcanzó a oír un arroyo que no parecía estar muy lejos. Sin pensarlo dos veces mi padre se lanzó entre la maleza cortando ramas con su machete en busca del río porque sabía que si éste podía seguirlo, seguramente podría sacarlo de aquella ilusión en la cual lo había metido aquella entidad, aquella Chuyachaki. La cosa también siguió mi padre, pero este dice que cada vez que lo hacía y le estaba hablando ya no lo hacía con la voz de su compadre, ahora gritaba como un animal, como una persona al mismo tiempo. Por suerte dice mi papá que logró llegar al arroyo prácticamente cayéndose. Para entonces el río estaba crecido por las lluvias, pero aún así nada le importó a mi padre. Se metió hasta la orilla y empezó a cruzar como pudo, resbalándose entre las piedras del fondo y pegándose también con ellas. Mi papá dice que vio del otro lado del río y cuando lo hizo apenas un segundo, vio al Chuyachaki parado en la orilla del río, pero para entonces ya no parecía su compadre. Ahora bien, esa cosa era un ser bajito, como una persona, que era totalmente de piel oscura, con la cara arrugada, con un pie normal, pero el otro torcido, como pezuña de buey. En pantalla están viendo una imagen de lo que es el Chuyachaki y lo que estaba viendo exactamente mi padre. Esa cosa dice que ya no cruzó el río, solamente lo miraba con rabia como si supiera que habían huido de él. Mi papá siguió caminando junto al río hasta que logró encontrar el camino de regreso. Llegó a la casa ya muy noche, empapado, pálido y con los pies llenos de cortadas. Mi mamá decía que parecía otro hombre y que no habló por varios días. Después supimos que su verdadero compadre Aníbal esa noche ni siquiera había ido al monte, es más, estaba en su casa porque recientemente se había enfermado, siendo que efectivamente lo que vio mi padre fue el llamado Chuyachaki. Comunidad, sé que esto parecerá una simple leyenda, pero en verdad no lo es, pues mucha gente de mi aldea, de toda esta zona, dice que se han encontrado con el Chuyachaki, desde niños hasta ancianos, desde mujeres hasta hombres, todos. Y eso solamente de aquellas personas que han salido con vida porque muchos nunca regresan a sus casas. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Mi nombre es Héctor Ortiz, familia. Tengo 39 años de edad, pero esto me pasó cuando yo estaba joven, como de 22 años, allá por el año 2000. Cuando todavía vivía en mi pueblo natal cerca de San Miguel Tenango, en la zona de Zacatlán, Puebla. En ese tiempo yo trabajaba una tierra que me había dejado mi papá. No era grande, pero sí daba para sacar maíz, calabaza y un poco de frijol. La vida era tranquila en mi pueblo, pero había temporadas que, como el mismo padre de la iglesia decía, el mal se acercaba un poco más. Recuerdo que aquel año de siembra fue uno muy bueno en lo peculiar, aunque también tuvo algo bastante extraño, y eso era que en aquel año hubo muchas aves, pero demasiadas. No sé si era por el clima, porque sí hubo muy buena cosecha,
pero recuerdo muy en lo particular que ese mismo año había una cantidad de pájaros tanto que se metían por montones a mi milpa. Recuerdo que eran cuervos, tordos, anates, de todo, muchos pájaros que se estaban comiendo mi cosecha. Yo llegaba en las mañanas y encontraba las mazorcas picoteadas, las hojas rotas y los surcos todos revueltos. Me daba coraje porque uno se mata trabajando la tierra, bajo el sol y la lluvia, para que de solo una noche le echen a perder lo poco que tiene. Fue por ello que tomé una decisión bastante drástica y una un tanto inusual por la zona. Hice un espantapájaros. Aquel espantapájaro lo armé con 2 palos viejos, le puse una camisa de cuadros que ya no usaba, un pantalón roto y un sombrero de palma. Para la cabeza es un costal de manta relleno de zacate seco. Le pinté unos ojos con carbón y una boca chueca, no más para que se viera feo, y luego lo clavé en medio del terreno, donde más se juntaban los pájaros. Y la verdad, al principio funcionó muy bien, ya que no se metían tanto como antes. Pero como a los 4 o 5 días empezó lo extraño, comunidad. Yo terminaba de trabajar ya casi al atardecer, cuando el cielo se ponía anaranjado y empezaba a bajar la neblina de los cerros altos. Recogía mi machete, mi morral y me iba caminando por la vereda. Fue en una de esas tantas tardes cuando escuché una risa como de un niño. Eso lo recuerdo muy bien. No fuerte, no clara del todo, pero sí se oía como cuando un chamaco no aguanta la risa detrás de una puerta. Me quedé quieto, volteé para todos lados. Pensé que tal vez algún niño del pueblo se había metido a jugar entre la milpa, así que le grité: ¿quién anda por ahí? Pero nadie contestó. Caminé entre los surcos, revisé todos lados, pero no encontré nada. Solo estaba el espantapájaros ahí, con su camisa moviéndose poquito por el aire. Me fui pensando que a lo mejor había sido un pájaro raro, de esos que hacen sonidos como de gente. En el camino uno escucha cosas extrañas y casi siempre tienen explicación. Pero al día siguiente volvió a pasar, y al otro también. Siempre cuando yo me iba, esa risa salía detrás de mí, como si alguien se burlara de que me estaba yendo. Yo me detenía, volteé rápido y no veía nada. Hasta llegué a pensar que era mi cabeza, porque uno cuando anda cansado también oye cosas. Pero una tarde lo escuché más cerca, tan clarito que se me enchinó la piel. Volteé despacio con el machete apretado en la mano y sentí que la sangre se me iba a los pies. La risa venía de ese espantapájaros. No lo vi mover la boca, porque esa cara pintada en el costal ni boca real tenía, pero yo sabía que venía de él, porque no había otro lugar de donde se produjera aquella risa. El aire estaba quieto, no había pájaros, no había niños, no había nadie, comunidad. Solo ese muñeco parado entre las matas, con el sombrero de lado como si me estuviera mirando. Me dio un miedo muy feo, de esos que no te dejan siquiera rezar bien. Quise decirme que era mi imaginación, que tal vez algún animal estaba escondido cerca, pero entonces volvió a reírse, esta vez más bajito y más burlón. Ese día no me quedé a averiguar, me fui rápido, casi corriendo, y no le conté a nadie porque sabía que iban a burlarse de mí. Por la noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba el espantapájaro ahí parado, en medio de la milpa, riéndose solo en la oscuridad. Al otro día regresé temprano. Llevé una botella con petróleo, unos cerillos y un machete por si acaso. No quería siquiera acercarme, pero sabía que no podía dejar las cosas así. Cuando llegué al terreno, el espantapájaros estaba igual que siempre, aunque yo hubiera jurado que lo había dejado mirándose el camino. Y esa mañana estaba volteando directamente hacia mí. Eso fue lo que me hizo decidirme. Le eché petróleo, bañé todo su cuerpo, cara, piernas, torso, todo. El costal se empapó rápido, la camisa también. Luego prendí un cerillo y se lo aventé. El fuego lo consumió de golpe, quemando la ropa y el zacate seco. Y ahí, mientras ardía, escuché otra vez esa risa de niño, pero
ahora mezclada con algo ronco, como si debajo de esa voz hubiera otra cosa más vieja. No grité, no corrí, solo me quedé mirando hasta que el espantapájaros se hizo pura ceniza y los palos cayeron negros sobre la tierra. Después de eso los pájaros volvieron a meterse a la cosecha, claro. Perdí bastante maíz aquel año, pero prefería perder maíz a seguir teniendo esa cosa que sabrá Dios que era, porque comunidad, el espantapájaros, podría jurar que había cobrado vida o algo había poseído aquel espantapájaros. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche, 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 la noche.